Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gutiérrez. Gracias, Cintia. Arturo Sánchez Gutiérrez, ya lo veo ya muy serio. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy interesante semana, muchas cosas que platicar, el proceso electoral calientito, así que empezamos. Muy calientito, como dices, y a ver si la próxima semana, Arturo, podemos detenernos en la violencia que hay en torno y en ciertas regiones del país a ciertos actores políticos que lo hemos visto y lo que sucedió en Oaxaca el día de ayer. Importante también atender ese tema de manera mucho más amplia, Arturo. Pero a mí me gustaría platicar contigo, ¿qué pasó en el Instituto Nacional Electoral que dio a conocer el propio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, que tiene que ver con la sobre representatividad de los diputados en un Congreso? A ver, cuéntanos. Mira, es muy sencillo. La Constitución y la ley establecen que ningún partido puede tener más de 300 diputados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se considera que es importante que todas las fuerzas estén representadas, mayoritaria o minoritariamente. Y el límite de 300 impide que un solo partido por sí mismo pueda hacer cambios a la Constitución y que proponga reformas que involucren a todo el país. Para hacer ese tipo de cambio tiene un límite de 300 y tendría que negociar o aliarse con otros partidos para tener las 2/3 partes de la Cámara que se requieren y de esa manera poder hacer cambios constitucionales. La idea es que nadie pueda por sí mismo hacer este tipo de cambios. Ahora, ¿qué pasa si un partido gana muchos espacios? Que gana los 300 diputados de mayoría relativa. Bueno, pues entonces ya no le tocan pluris. Y de esa manera se queda con los 300 que ganaron. Bueno, eso estuvo muy bien, pero además se establece una segunda norma importante. Si tú eres un partido político y tienes un determinado porcentaje en la votación para la Cámara de Diputados, pues se entendería que el porcentaje de la Cámara que te corresponde tiene que ser similar al porcentaje de votos que tuviste en la elección. Uh-huh. Entonces, si tú ganas un 30% de votos, pues deberías tener 30% de la Cámara. Pero los partidos, cuando se discutió esta ley, dijeron, oye, espérame, ¿qué tal si yo gano de mayoría relativa más y tengo derecho a una mayor representación en virtud de que la ciudadanía está votando por mí? ¿De acuerdo? Y se acordó una regla importante. Puedes tener más diputados del porcentaje, una sobrerepresentación, pero hasta un 8%. No te pases de un 8%. Ah, ok, perfecto. Y esas son las reglas con las que... ¿Y esto se pusieron de acuerdo todos los partidos? Eso están de acuerdo. Bueno, eso está en la ley. Eso está establecido en la ley. Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, te doy un ejemplo. Si tienes un 30% de la Cámara, de la votación, pues te toca cuando más el 38% de la Cámara de Diputados, de asientos en la Cámara de Diputados. Perfecto. Cuando más. ¿Qué pasó? En el 12, se empezó en 2012 y en el 15 y en el 18 más, empezó a haber un fenómeno muy interesante. Los partidos se coaligan y un partido le presta candidatos a otro. Sí. De manera que siendo de un color, compiten por el color del otro partido. ¿Cuál es el resultado? Que a la hora de obtener la votación, el partido que tiene un número de candidatos ganadores se ve sobrerepresentado en exceso. No sé si recuerdas los famosos candidatos sandías, que eran la coalición Verde y PRI. Pues eran verdes por fuera, se suponía que eran por el Partido Verde, pero rojos por dentro. Y quiere decir que en el momento en que ganaron, se pasaron a la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Eso generó que la sobrerepresentación del 8% se excediera. Y así ocurrió en el 12 y así ocurrió en el 15. Pero sobre todo, en el 18 ocurrió de una manera muy escandalosa, porque la coalición
Juntos Haremos Historia obtuvo 44% de la votación para la Cámara de Diputados, pero alcanzó a tener hasta el 61% de la Cámara en su total, o sea, excedió exageradamente el límite constitucional y legal. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el INE es decir, desde el 2018 lo alegó, esto no puede ser de esa manera. ¿En dónde está el truco? En hacer trampas para que la repartición de los diputados de representación proporcional de los pluris, bueno, les toquen más a los partidos coaligados de esta manera, pues infle la sobrerepresentación de una manera indebida. ¿Qué es lo que hay que defender? No es que un partido no pueda estar sobrerepresentado, la Constitución lo permite, pero lo que hay que defender es que sea la votación popular la que decida cuántos diputados debe tener un partido u otro partido o junto con sus aliados. Y contando bien los votos y haciendo una buena repartición de los asientos de la Cámara de Diputados en representación proporcional, se logra respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. A ver, en ese sentido, el INE tenía que tomar medidas importantes al respecto. Pues, ¿qué hizo? Primero, cuando se registren los candidatos en las coaliciones, va a verificar a qué partido pertenecen esos candidatos. Entonces, de esa manera, sabemos a qué partido pertenecen esos candidatos y lo sabremos claramente, para que cuando sea un pacto de representación proporcional por partido, no se le den a ese partido más diputados de los que ya tiene. Segundo, si son diputados que se están reeligiendo, bueno, pues ¿a qué grupo parlamentario perteneces? Si ya estás en el grupo parlamentario tal, bueno, pues te voy a contar para... ¿Sigues ahí? Y de esa manera no te voy a dar diputados de más. Y si el candidato no tiene militancia, porque muchos partidos pueden tener candidatos que no tienen militancia, bueno, ¿a qué partido se lo vas a atribuir de acuerdo con el convenio de coalición que tú estableces ante el INE? Y de esta manera, a la hora de repartir los diputados de representación proporcional, irán al partido que les corresponde y no se hará una sobrerepresentación. Y esto es lo que votó el INE el viernes pasado en la tarde, y de esta manera se garantiza que, bueno, pues no haya una sobrerepresentación indebida. Mucho se dice del chapulineo. Sí, bueno, que ya están ahí, que votas por uno y que después hay cambios y demás. A ver, es distinto cuando yo, miembro de un partido, me cambio de partido y después compito y gano la elección, a que compita a nombre de un partido y ya ganando me cambio de partido. Porque yo voté por una persona que pertenecía a un partido que tiene unos idearios, que tiene una plataforma electoral y demás, y resulta que ya llegó a la Cámara y se me cambia de lado. Ese es el problema que hay que tratar de evitar, ese es el tipo de chapulineo que hay que evitar para que se respete la voluntad popular. Y lo que hizo el INE el viernes pasado abona justamente para que estén representados los que deben estar representados y el número de asientos correspondiente. Ahora, Arturo, esto, por último, ¿esto tiene marcha atrás? ¿Esto los partidos políticos, en este caso Morena, podría ir al tribunal y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso? ¿O tiene que hacerse porque lo dice la Constitución? Bueno, es que eso es... Morena, el PES y el Partido del Trabajo ya anunciaron que irán al Tribunal Electoral. Pero peor que eso, mi querido Jaime, Mario Delgado pide la renuncia de los consejeros electorales por haber votado esto. No, y esto es bueno, pues una estrategia de que si no me gusta la ley, cambio la ley como el presidente. Si los jueces no votan a favor de lo que yo quiero, pues cambio la Constitución. Entonces, ese es el tipo de política que no queremos. Habría que llegar a otros acuerdos de otra manera, y creo que el INE hizo bien el viernes pasado para impedir la sobrerepresentación indebida en la Cámara de Diputados, y esperemos que prospere, porque eso es, como tú dices, lo que dice la ley, no nada más. Bueno, pues veremos, Arturo, qué gran explicación y qué manera de ponerlo tan claro sobre la mesa. Arturo, gracias, te abrazamos y te deseamos un extraordinario domingo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime. Saludos a todo el auditorio. Estaremos en contacto dentro de 8 días para hablar de la violencia, que sí es muy complicado. Muy preocupante, Arturo Sánchez Gutiérrez, él es miembro del TEC de Monterrey.